Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos. Los saluda Carlos Palacino, coordinador de comunicaciones de Vintas Group. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta entrevista a Esteban Martínez, cofundador de Green Loop, a la cual hemos denominado del dato al diseño, sostenibilidad aplicada con BIM. Eh, pues les doy la más cordial bienvenida, igual a nombre de nuestra presidenta, la arquitecta Jimena Rico. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a la subdirectora de la Comisión de Industria, la maestra Dulce Baroce, para que dé pie a esta entrevista. Adelante, Dulce. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Pues bienvenidos a todos. Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos. Es muy interesante toda la trayectoria que tú tienes en esto de sostenibilidad, pero quisiera que tú te presentaras, por favor, para tener un poquito más de conocimiento de tu trayectoria. Adelante. Claro, Dulce, y bueno, primero que nada, pues buenos días y agradecerles por la invitación. Mi nombre es Esteban Martínez, soy cofundador de una firma de consultoría en sostenibilidad o sustentabilidad que se llama Green Loop. Inicialmente estamos basados en Colombia, pero en este momento estamos con proyectos en más de 12 países y más de 16 años haciendo esto. Entonces, mucho para contar sobre cómo hemos trabajado de la mano con las metodologías BIM. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias. No, pues toda la experiencia que traes y sobre todo el tema de cómo vinculas, ¿no? He escuchado algunas de tus conferencias, el valor de la sostenibilidad dentro de los proyectos. Muchos creerían que es muy caro, que es imposible prácticamente por temas de costos integrar desde el principio temas de sostenibilidad Ujú. en proyectos, ¿no? Desde los ejecutivos hasta la construcción, obra y mantenimiento. Entonces va a ser súper interesante platicar partiendo de que la metodología BIM justamente es una metodología colaborativa de gestión de la información. Es muy interesante cómo vamos a ver con esta plática cómo se va a unir, ¿no? Y el anclaje, pues yo siempre he dicho que es los datos, los procesos y las personas. Si están conectadas, creo que se pueden lograr muchísimas cosas, muchísimos avances en cualquier tipo de proyecto. Entonces, bajo este contexto, pues sí me gustaría iniciar con una primera pregunta de Claro. Esteban. ¿Cómo justamente los datos transforman o pueden transformar el rumbo del proyecto para que realmente se haga un tema de sostenibilidad? Claro, lo primero, y creo que tú con tu introducción diste en un punto clave para esta respuesta, y es que primero esto es una metodología de trabajo. Esto no es, y lo segundo es que van muy de la mano y muchas veces la gente no se da cuenta que la metodología BIM y el tema de sustentabilidad, porque hay que entender que eso más allá de simplemente colocar cubiertas verdes o lo que uno pueda tener en el imaginario de lo que puede ser sustentabilidad, es mucho más que eso. Entonces, realmente, ¿cómo se ancla una con la otra? Y entonces tú decías varias cosas, es metodología, es data, ¿cierto? Ahí lo que es importante entender es que cuando tú empiezas a trabajar en sustentabilidad, lo primero que te dicen es, primero tienen que trabajar bajo una metodología de procesos integrados de diseño. ¿Listo? Que es la misma de BIM. Básicamente lo que nos dice esa metodología es muy sencilla y es, ya no podemos trabajar cada uno en un computador detrás haciendo lo que es mi experticia sin entrar en un trabajo colaborativo. Y más ahora con estas herramientas que existen subidos en la nube, en donde pueden trabajar de manera simultánea varias especialidades al tiempo. Entonces, lo que nos dice la metodología de la sustentabilidad, lo primero es, usted tiene que trabajar de manera colaborativa. Y es muy sencilla la razón, y es que el entendimiento de la sustentabilidad es un entendimiento sistémico. ¿Qué significa eso? Significa que yo no puedo tomar decisiones de manera aislada pretendiendo dar un resultado, bien sea en energía, en agua, en carbono o en lo que a mí me interese.
Realmente el mover un indicador afecta de manera transversal a muchos otros sistemas y subsistemas. Un ejemplo de eso, muy sencillo, para que todo el mundo lo pueda aterrizar y que no sea simplemente teoría. Estamos en un proceso de diseño colaborativo, estamos en una etapa de concepto de diseño y entonces el equipo de diseño interior empieza a plantear un poquito, como lo dicen los diseñadores arquitectónicos, el look and feel de lo que quieren al interior de sus oficinas, las oficinas del BIM Task Group, cojamos. Y entonces lo que empiezan a decir es, ok, lo que me he imaginado es un cielo raso que lo vamos a pintar de negro porque voy a dejar la estructura a la vista y pues no quiero que se me vea mi estructura de concreto. Entonces, la mejor forma y digamos que una forma de engañar al ojo y que no se vea esa estructura es pintarlo de negro y lo vemos muy seguido en muchos diseños en donde esa es una forma e incluso muchas veces pintan las redes que pasan por ahí, que puede ser red contra incendio, la de aire acondicionado, en fin, todas las redes que pasan por ahí y colocan lo que llaman unos cielos falsos, que pueden ser algunos elementos descolgados que me dan la sensación de tener un cielo cuando en realidad no lo tengo. Y entonces hasta ahí uno diría, ve, se ve bonito, se ve moderno, me gusta, pero nuevamente ahí es donde empieza la data a entrar. Entonces ahí es cuando el equipo de sustentabilidad tiene que decir, bueno, eso se ve muy bonito, pero usted tiene que entender que esa decisión de ese cielo negro impacta de manera directa a la cantidad de luminarias o de iluminación que usted va a necesitar en ese espacio por una simple razón, la luz pega y simplemente rebota, como en un juego de billar. Entonces, si yo tengo un cielo negro, simplemente de allá no va a rebotar. Entonces, eso implica que yo tengo que subir o colocar más potencia, más energía, tengo que gastar más energía para lo mismo, y eso implica que voy a gastar más energía. Entonces, bueno, hasta ahí digamos que todo va relativamente bien, pero ahí es cuando se empieza a complicar más la cosa, porque entonces sale el de aire acondicionado. Un momento, si usted me va a subir la potencia de iluminación, me va a subir mi carga térmica y mi sistema de aire acondicionado va a ser más grande. Muy bien. ¿Y eso qué implica? Ah, no, que mis ductos van a ser más grandes. Entonces tiene que bajar más el cielo. Y entonces empieza este juego de ir y venir en donde la data es lo que es importante. Entonces, para retomar, y les di este ejemplo para que entiendan cómo una simple decisión de pintar una estructura de un cielo negro impacta de manera transversal iluminación, aire acondicionado y otros subsistemas, además de la calidad espacial de eso por una simple decisión de un color. Ese tipo de cosas se pueden primero replicar y entender en lo que nosotros llamamos los modelos energéticos. Un modelo Sí. energético es una representación geométrica virtual de esa edificación para poder primero sensibilizar y tener, digamos, tener muy claras esas sinergias entre esas cosas que aparentemente no parecieran no tener digamos, una coincidencia. Sí, una Y la segunda, relación directa, ¿no? Se claro. puede Y lo pensar, no, pues, ¿qué segundo, tiene que ver? claro. Y lo segundo es darle al equipo de diseño, al dueño de proyecto y a los demás data para que tomen decisiones. Listo, esto te va a Claro. impactar en tanto por ciento de energía, te va a costar tanto más la energía mensualmente y te va a costar A, B, C, D, inversión de capital en aire acondicionado, inversión en luminares de capital. Entonces, a la final, para resumirte la respuesta. ¿En dónde empieza a entrar esto a jugar? Es en eso, en un proceso iterativo de diseño en el que nuevamente la metodología BIM va de la mano con eso y de trabajos colaborativos en donde la data es fundamental para tomar decisiones de cara a un proyecto sustentable. Y nuevamente, sustentable no es cubierta verde. Sustentable es pues, un proyecto que funciona correctamente y que hace las cosas de la mejor manera y más eficiente posible. Sí, esto que comentas es súper interesante porque es aquí donde vemos justo la colaboración. Si no existe una colaboración
constante y abierta, transparente en el proyecto, pues no se van a poder resolver estos pequeños interferencias o cuestiones que te pueden afectar, ¿no? Tanto en la sostenibilidad como BIM. Y ahí es donde volvemos al punto que te adelantaste un poquito a mi segunda pregunta, que es, ¿qué papel juega la metodología BIM en esto, ¿no? Y ya nos diste un poquito el contexto, que es el tema colaborativo y los procesos. Como recordamos, BIM, la metodología BIM se basa en la norma ISO 19650 que nos señala ciertos procesos. Entonces, creo que va totalmente de la mano en cada paso con el tema de sostenibilidad, que por ahí tú traes unos conceptos muy interesantes de la pirámide y todo este asunto. Claro, pero fíjate una cosa interesante, cuando uno empieza a leer en detalle, porque uno dice, bueno, está bien, Esteban, es un proceso iterativo, eso está muy bien, pero ¿en qué momentos debería ser como un corte? Básicamente lo que uno juega, y para que lo entiendan los que escuchan esto es como un partido de fútbol de tres tiempos, para que lo entiendan. Tenemos que hacer momentos en que se terminó el primer tiempo y vamos a las duchas a discutir, a reagrupar, a decir cómo estamos bien, estamos mal, vamos ganando el partido, no lo vamos ganando y volvemos a tomar decisiones de carácter estratégico para salir a ganar el partido. Y son tres tiempos. Entonces, ¿cuáles son esos tres tiempos desde la metodología integrada? Básicamente hay una, y digamos que ahí podemos verlo desde tres momentos. Si vemos la metodología que usan los norteamericanos, y aquí voy a usar pues terminología norteamericana, pero ahorita lo aterrizo, sería durante el Design Development, perdón, Schematic Design, Design Development y Construction Documents. Son tres cortes, por eso les dije que son tres tiempos. Ahora, aterricémoslo pues, a nuestro contexto latinoamericano, porque no todos estamos familiarizados con eso. Básicamente lo que me dice es, haga un corte al 10% del diseño. Entonces, bueno, ¿qué concepto trae? Usted, diseñador, ¿qué ha pensado? No necesito todavía que me empiece a montar modelos y que me empiece a montar ductería. No, dígame usted cómo va a afrontar esto. Ahí se agrupan todos y se mira si todo está, por ejemplo, lo del cielo negro desde el look and feel. Eso es desde el corte al 10%. El segundo corte es al 50%, cuando ya tengo unos planos donde ya puedo ver dimensiones, ya puedo ver sistemas, ya puedo ver cómo funciona. Todavía no tengo memorias de cálculo detalladas, ni tengo detalles constructivos, pero ya tengo más o menos definido mi proyecto. Corte al 50%. Y el último, el corte al 95%, que es ya cuando, bueno, terminamos, ya tenemos detalles constructivos, definamos lo último. Entonces a la final se juegan tres partidos, o tres tiempos, y con tres entretiempos. Tres Entonces es muy tiempos. importante entender que durante la fase de diseño, ahí los procesos y las metodologías BIM juegan un papel fundamental, porque más allá de que todos trabajan de manera colaborativa en el mismo modelo, idealmente, pues además se hacen esos cortes para agrupar y ver si las cosas sí se están tomando, las decisiones son las decisiones correctas y si se está orientando el proyecto hacia lo que queremos. Y en términos sustentables, si está cumpliendo mis KPIs. Que tengo que lograr tanto de eficiencia energética, tanto en agua, que es que mi casa matriz me pidió A, B, C, D. No necesariamente estamos hablando de certificaciones, pero a veces sí puede ser. Venga, mínimo LEED Gold. Ok, ¿eso qué significa? ¿Cómo llego? ¿Estoy llegando? ¿No estoy llegando? ¿Cómo agrupo y cómo vuelvo a organizar la estrategia? Porque a la final todos estos procesos iterativos están pensados es para evitar reprocesos, que es lo que al final todo el mundo quiere, porque Exactamente. además sabemos que tiempo es dinero en la construcción. Entonces, nuevamente ahí es un pequeño abrebocas. La tecnología sí realmente, primero va de la mano completamente con la sustentabilidad, y lo segundo es que se apalancan y se potencian las dos al mismo tiempo y cumplen los mismos ciclos y los mismos procesos. Sí, exactamente. Y bueno, ahora retomando el tema de ejemplos que tú nos ponías, ¿cuáles son los que más te han dejado huella? Hmm. Ahora sí que casos de éxito que tú hayas visto y por qué son de éxito, qué aprendizajes te dejaron, si nos pudieras citar alguno o algunos. Sí, tengo varios, pero te voy a dar uno que realmente fue impresionante en términos del resultado que logramos.
porque este fue un proyecto, fue un centro comercial. Este fue un centro comercial que nos tocó en Colombia en un clima cálido y húmedo. Un clima completamente tropical, cálido, húmedo, pero no salino. Eh, con unas condiciones pues de térmicas muy agresivas y en donde el centro comercial como precepto dijo, ningún centro comercial de esta ciudad tiene aire acondicionado en sus zonas comunes. Yo voy a ser el primero en hacerlo. Pero tengo una limitante. Necesito que mi costo de administración que van a pagar los locales y la gente que va a ser propietaria del proyecto sea competitivo con los que no tienen. Porque pues mal haría si tengo aire acondicionado, pero te cobro 4 veces la administración mensual porque pues te estoy dando aire Claro. acondicionado. Ujú. Entonces, ellos entendían que tenían una limitante, sí iban a estar un poquito por encima, pero tenía que ser competitivo en el mercado. Entonces arrancó el proceso y durante el proceso todo el proyecto se desarrolló bajo metodología BIM. Entonces arrancamos los mismos procesos, arrancó el proceso, teníamos nuestro BIM manager y la persona desde el equipo de arquitectura que estaba, era la que controlaba y la que, digamos, gerenciaba el proyecto desde la parte de BIM. Nosotros actuábamos como equipo de consultoría en sostenibilidad, pero también teníamos las distintas especialidades, iluminación, aire acondicionado, los de arquitectura que tenían claramente un concepto de lo que querían lograr. Entonces, digamos que te voy a dar dos casos importantes de éxito, o tres casos importantes de éxito que se manejaron bajo BIM para ese mismo proyecto. El primero era, bueno, lo primero que queremos es que en los corredores centrales queremos ver el cielo. Quiero que la gente tenga la posibilidad de ver nubes, que vea el cielo. En un clima de esta característica, eso no es deseable bajo ningún concepto. Lo primero que dijo el diseñador de aire acondicionado dijo, venga, pero si usted hace eso, me mata. O sea, la cantidad de equipos de aire acondicionado, manejadoras y carga térmica que yo voy a tener que atender es inmanejable, es insostenible. Y entonces el eléctrico saltó y dijo, un momento, pero es que si usted me va a colocar tantas toneladas, pues es que ni siquiera la subestación eléctrica que nos va a alimentar es suficiente para alimentar este centro comercial. Entonces tendrían que escalarlo incluso hasta el proveedor de energía para repotenciar la subestación para que les alimente la cantidad de gigavatios que necesitaban, porque ya estábamos hablando mucho vatiaje acá. Mucho. Entonces, a la Ujú. final empiezan a discutir y entonces se apoyan en nosotros. Ok, quiere abrir. Entonces, lo primero, empieza a definir con qué material va a diseñar eso. Entonces, primero hubo una iteración desde la parte de arquitectura y modelación energética para entender cómo impactaba el tamaño de la apertura, el consumo de energía y el tamaño del sistema de aire acondicionado. Entonces, listo, ahí vamos iterando y todo se manejó a través de BIM. Y el equipo de aire acondicionado iba alimentando al tiempo y íbamos tomando en procesos iterativos en tiempo real decisiones hasta decir, ok, hasta aquí arquitectura llega. Aire acondicionado todavía podemos depurar, pero entonces ahora vamos a impactar presupuesto porque tengo que cambiar la materialidad de esa cubierta. No puedo colocar un vidrio sin ningún tipo de tratamiento. Entonces empieza a buscar alternativas, qué tipo de cerramientos, qué tecnologías hay disponibles y cómo puedo yo reducir esa demanda. Y así fue avanzando. Y al mismo tiempo, cómo el equipo de iluminación da una respuesta para los horarios nocturnos con sensores de luz natural, en fin. Entonces, ahí tienes una primera iteración entre arquitectura, materialidad, presupuesto, en eléctrico, que estaba muy pendiente de cuál era la capacidad eléctrica de ese sistema y cómo le iba a impactar. Y entonces, si se cambiaba, me acuerdo mucho una discusión que era, es que si usted se pasa de tantas toneladas de refrigeración, me toca pasarme al siguiente tamaño de transformador eléctrico y eso representa una inversión de X tantos miles de dólares más, entonces pues no lo haga. Entonces, ¿cómo balanceas todo eso? Y ahí es donde hubo una primera iteración. La segunda iteración, también en la misma discusión, era, pues tengo unas cubiertas en concreto, a las cuales voy a montar un sistema fotovoltaico al final, pero todavía no lo sé ni tamaño ni dónde. Entonces empezamos a discutir, bueno, mientras eso no ocurra, yo le recomiendo que coloque una cubierta
de alta reflectividad o alto SRI, Solar Reflectance Index. Y entonces empieza a buscar cuál era el mejor material, la mejor disposición, cómo impactaba. Hubo algunos que eran materiales agregados que se colocaban encima, casi como un afinado encima de la estructura de concreto, otros que eran pinturas, otros que eran adhesivos, otros que eran mantos. Y a la final todo impactaba estructura, impactaba distintos elementos y nosotros desde la parte energética validando cada una de las distintas alternativas para entender eso cómo impactaba la parte térmica y nuevamente la parte de aire acondicionado. Entonces ahí tienes la segunda. Y la tercera que te iba a contar, ahorita se me está escapando cuál era la tercera, pero bueno, te lo voy a dejar en dos, pero lo que te quiero decir, ese centro comercial, si lo quieren revisar por ahí, se llama Centro Comercial Guacarí. Ah, ok. Y la verdad, bueno, y el tercero que casi se me escapa, que era casi lo más importante, era cómo controlábamos la inyección de aire exterior para tener muy buena calidad del aire sin que nuevamente se nos sobredimensionara el aire acondicionado y cómo lo íbamos a controlar y también hubo unos procesos iterativos gigantescos. Pero para resumirles los números, básicamente lo que logramos fue reducir en un 30% el sistema de aire acondicionado desde la posición inicial. Les ahorramos casi un poco más de $1,500,000 de inversión inicial solo en aire acondicionado y unos ahorros energéticos del 35% frente al punto inicial sobre el cual arrancamos. Entonces, Ujú. nuevamente, por eso lo importante de los procesos iterativos, ir de la mano, trabajar en conjunto y entender dónde, cómo y cuándo cada punto de decisión me da data para tomar decisiones a largo plazo. Y todo eso se hace a través de una metodología BIM apoyada en un montón de herramientas que apoyan todo este concepto de proyecto. Claro, y aquí es donde vemos ya de una manera práctica y en este resumen que nos diste del proyecto del centro comercial, pues cómo desde el principio se tiene que dar una colaboración, ¿no? Entre el equipo de Sí, trabajo, justamente para empezar a prevenir consecuencias en otras áreas, como realizar un análisis de tecnologías disponibles y que no impacten tanto al medio ambiente, que lo cuide. Alguien tiene que estar asesorando en este tema de sostenibilidad para que no rebasen, ¿no? Los límites y los sobrecostos, que es el otro tema, ¿no? así es, Que no así se es. disparen, que sea competitivo. Entonces está súper interesante todo lo que comentas. Y ahora yo te voy a preguntar algo. Tú has comentado en tus conferencias del valor oculto de la sostenibilidad. Sí, ¿Cuánto cuesta realmente la inversión en sostenibilidad y por qué es realmente redituable al final? listo. Pues mira, lo primero es que una sostenibilidad bien hecha, bajo unos procesos iterativos y que no llegue al final, que no tenga reprocesos, que se lleve, y por eso la metodología BIM es maravillosa para eso, para llevarnos en el paso a paso. Yo te diría, y es lo que les digo en todas las conferencias, si ustedes se pasan, oigan bien, si ustedes se pasan del 0,8, es más, les voy a decir el 1%, para que después no me digan, no, que Esteban exagera mucho. Si se pasan del 1% de los costos directos, no indirectos, directos, de obra, si más del 1% lo tienen que invertir en procesos de sustentabilidad, hay algo que se hizo mal. Así de sencillo. Si se pasan más del 1%, están haciendo algo mal. Revisen sus procesos, revisen si es que arrancaron muy tarde, revisen si su consultor, si es el consultor indicado, si sabe de los temas, si tiene las herramientas, si dio sus aportes en su momento, o si simplemente, porque es que la sostenibilidad como la tenemos en el imaginario, es todo, ¿cierto? Energías renovables, fotovoltaica, eólica, mareomotriz, lo que quieras de esas, pues ya me van a llevar a que captura, reutilización de aguas lluvias, aguas grises, aguas negras, todo eso maravilloso, con mucho cuidado. Entonces yo por eso siempre digo, y el mensaje que siempre doy en mis charlas es, hay un problema, digamos, desde todos está el deseo y, digamos, la aspiración de llegar a ser sustentables. Eso está clarísimo y todos
Todos, digamos, desde un Sí. ámbito aspiracional hacia allá apuntamos. Pero por otro lado, no podemos intentar aproximarnos, como decimos en Colombia, como pidiéndole al niño Dios. Aquí Ujú. en Colombia, normalmente en diciembre, se hace una carta al niño Dios donde los niños le piden su regalo. Y entre ellos, Ahí que sea el edificio sostenible. claro, entonces, pero entonces empiezan a decir, no, pues es que yo me sueño cubiertas verdes, un muro verde aquí, quiero fotovoltaica arriba y quiero recirculación de aguas grises y negras y que todo fluya y vamos a potabilizar todo. Muy bien, perfecto, lo felicito. ¿A qué costo? Sí. Entonces, no quiero decir que eso esté mal. Por supuesto que no. Lo que quiero decir es que para cada cliente está su presupuesto y está su lado aspiracional. Y entonces lo que yo tengo que entender es que el ser sostenible realmente está la parte ambiental, que está muy bien, pero es la que tiende uno a romantizar. Está la parte social, que no siempre se le presta atención. Entonces yo por buscar eficiencias de energía y agua, termino generando edificaciones que pueden no ser confortables, que tienen problemas de salud ocupacional, calidad del aire, iluminación, etcétera. Y la parte económica, que entonces muchas veces, incluso en mi oficina, tengo colaboradores que dicen, ah, es que ese cliente solo piensa en presupuesto. Pero por supuesto, ¿por qué no va a pensar en presupuesto si es un negocio? Nadie está trabajando desde un ámbito me pusieron a mí en mute. Ni tiene un Sí. presupuesto abierto para todo el mundo. Entonces, lo que es importante es entender que todos los clientes tienen un presupuesto, algunos más, otros menos, pero al final esto es un negocio y la sostenibilidad tiene que ser un negocio, porque si yo no hago que eso sea rentable a mi cliente, algo mal estoy haciendo. Entonces, te cierro. El 1% de sobrecostos directos, pero tú mencionabas una cosa que yo digo, digamos, el beneficio o el costo oculto de la sostenibilidad Ajá, el es valor. que el Ujú, valor oculto de la ujú. sostenibilidad es que en realidad muchos de nuestros clientes hacen sostenibilidad y no saben comunicarla. Entonces Mm. se quedan con una placa, se quedan con un diploma y se quedan con un sello pensando que eso comunica. Y la realidad es que el cliente de a pie, el que viene a comprar un apartamento, que viene a invertir en un local, probablemente ni siquiera ha oído de eso. O bueno, pues muy bien, por ahí había oído hablar de este LED. Y uno le dice, no, es LED, LED, pero es que es con doble E. Sí, pero se dice LED. Ah, ok. O sea, hasta ese nivel de ignorancia llegan, pero tampoco los culpo, ¿entiendes? Entonces, es más del deber del desarrollador el comunicar, bueno, qué esfuerzo hicimos, cómo se manejó todo esto, qué resultados obtuvimos y por qué esto le va a generar a usted, comprador, dueño, arrendatario o propietario, un valor. Y ahí es donde está el valor oculto de la sostenibilidad. Sí, está excelente porque también nos pasa eso en la metodología BIM, ¿no? Que Claro, a veces es muy técnico y no sabemos comunicarlo. así Y es. la idea es justo que pues toda la gente en general, sea de la industria de la construcción o no, sepan las ventajas en el impacto ambiental que esto da. Y si no lo sabemos aterrizar y más los desarrolladores, que es su negocio, pues sí, Ujú. pues ahí dejamos una oportunidad que podríamos aprovechar, ¿no? O que se podría aprovechar para darle mayor impulso a sus proyectos, a sus posibles proyectos futuros. Entonces, eso que comentas es también un tema que totalmente se da en la metodología BIM, ¿no? El tema de comunicación, de Así algo es. más sencillo y más accesible de entender. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta. Es los retos, dentro de los retos de la sostenibilidad que tú ves hoy en día, al igual que de la metodología BIM, sí podemos considerar entonces que es una ventaja competitiva, definitivamente, por si alguien lo adopta, ¿no? Tanto el tema de metodología BIM como el tema de sostenibilidad. Pero ¿qué retos ves tú para lograr esta ventaja? ¿Qué es lo que la industria en general debería Mm, de hacer para empezar a adoptar de manera pues más constante, ¿no? Estas claro, prácticas. claro. Pues mira, yo empecé a estudiar arquitectura. Eso fue año 98.
En el año 98, AutoCAD por ahí estaba. Eh, y yo me acuerdo que yo me metí a estudiar AutoCAD simplemente porque quería entender eso, pero yo recuerdo que mis primeros semestres fueron todos hechos, o sea, eran dibujos hechos a mano, con regla, a mano, y eso era lo que había. Y después con el tiempo fue entrando esa, digamos, esa herramienta digital que nos permitía trabajar un poco más eficiente y poder producir, digamos, con un poco menos de rigor, digamos, el hecho de dibujar manual, por lo menos los planos definitivos, pues sí nos generaban, pues tomaba mucho más tiempo. Entonces, a la final, yo creo que hay varios retos importantes y yo creo que esta es una transición igual que la que vimos en ese momento, en la que estamos pasando, bueno, AutoCAD ya por lo menos ya se ven muchas firmas de arquitectura trabajando en Revit, que Revit es un software pensado para metodología BIM, pero tener un modelo en Revit no es trabajar metodología BIM, eso es lo primero. Pero bueno, al menos ya se está viendo que muchos despachos de arquitectura trabajan en Revit y tienen al menos este modelo tridimensional, que es el primer paso para entenderlo. Entonces yo creo que ¿dónde están los retos o dónde yo los estoy viendo principalmente? Es en dar el siguiente paso y adoptar la metodología, porque una cosa es la tecnología y el software y otra cosa es implementar todos estos procesos desde que arrancamos los diseños hasta que los cerramos de manera colaborativa, en donde tengamos puntos de control, en donde todos estemos comunicados y que el resultado final sea un verdadero resultado del desarrollo. Entonces yo creo, si tú me preguntas por lo menos de lo que hemos visto, pues los que no se han subido a Revit, por favor háganlo, ¿cierto? Es el primer paso, pero siempre piensen que un modelo construido en Revit no es metodología BIM. Esa es la base, pero tenemos que meternos en esto y meternos en los procesos para poder llegar a buen puerto y llegar con un proyecto correctamente desarrollado, en donde tomamos decisiones de diseño muy rápidamente, donde hay procesos iterativos y donde se optimizan, porque es que yo creo que ahí es donde está digamos, el beneficio absoluto para un desarrollador que se mete en metodología BIM. Es la optimización en, primero, evitar, pues, por supuesto, las interferencias, pero segundo, el optimizar las decisiones, las inversiones, el costo de capital y que el proyecto realmente llegue a un muy buen resultado, al mejor precio y tomando las decisiones en los momentos en los que se debe hacer. Y yo creo que si eso se logra, por supuesto, el resultado va a ser positivo, va a ser mucho mejor que manejarlo a través de AutoCAD o cualquier otra de estos software que se manejaban en dos dimensiones, y pues por supuesto mucho más que trabajar a mano. Entonces yo creo que eso es lo que nos falta mucho de generar la estructura dentro de esos despachos para que puedan adoptar la metodología nuevamente. No es tanto la barrera software como yo lo veo, o ni siquiera el conocimiento, porque hay ya gente que sabe modelar, sino de la metodología. Yo creo que ahí es donde está el grueso y donde está el trabajo importante para desarrollar de manera transversal en nuestro gremio. Sí, esto que comentas es muy importante porque sí hubo un tiempo en donde se pensaba, ¿no? Que, o relacionaba mucho, BIM es un software y Claro, definitivamente no es un software. no, Sí adopta herramientas digitales dentro de toda su trayectoria, dentro de todo el ciclo de vida, pero sí efectivamente es la organización científica de la construcción, ¿no? Desde el claro, inicio en la obra y en el tema de operación y mantenimiento, que obviamente no podemos dejar de ver a largo plazo. Entonces, esto es esencial, como tú dices, tratar de comunicarlo en primer punto, y después que lo empiecen a implementar las empresas, ¿no? De acuerdo así es, a sus capacidades. así es. Siempre se ha comentado aquí en el BIM Task Group, la metodología BIM es más colaboración, ¿no? Entre personas que tecnología en realidad. Por Y supuesto. es tal cual como tú lo planteabas en el caso práctico. Y bueno, Esteban, pues hasta ahorita ha sido súper interesante esta charla. Yo quisiera terminar con una pregunta. ¿Tú qué es lo que recomendarías a las nuevas generaciones? ¿Qué consejos les darías para poder trabajar con calidad, para poder, sobre todo, tener ese enfoque de sostenibilidad que tanto necesita el planeta? Sí,
Pues mira, si yo les fuera a dar un consejo, probablemente lo que les diría, lo primero es que se abran un poco al trabajo colaborativo. Desafortunadamente, por lo menos, no tengo certeza absoluta de que las escuelas de arquitectura hoy estén trabajando como lo hacían en el momento en que yo estudié. Eh, pero sí puedo hablar desde la experiencia lo que ocurría en ese momento y que ojalá lo podamos revertir. Y era que básicamente le vendían a uno la idea de que uno era el centro, el controlador y el que dictaba la parada en todos los proyectos. Y aunque eso no quiere decir, no estoy diciendo que eso no siga ocurriendo y que el arquitecto no sea, digamos, el maestro conductor de la orquesta, sí tienen que entender que cada uno de los instrumentos que están en su orquesta juegan un papel fundamental. Y lo segundo es que todos tienen que tocar la misma melodía y que aunque uno pueda dictar el ritmo y los controle a todos ellos, tiene que estar pendiente de todos ellos y ayudarlos a que se comuniquen entre unos y otros y brindarles herramientas y nuevamente abrirse a la posibilidad de que en todos los proyectos, cada uno de esos que está tocando un instrumento me puede enseñar algo nuevo a mí. Entonces, un poquito porque también tienden a uno a inflarle mucho el ego. Entonces, bajar un poquito el ego, lo hablo de manera general, espero no herir susceptibilidades, pero bajar el ego, abrir la mente, trabajo muy colaborativo, de mucha escucha, mucho aprendizaje y mucha coordinación. Y simplemente como uno es el maestro conductor diciendo en qué momento y cuándo se van a dar lo que les decía, esos tres cortes de esos tres medio tiempos en donde vamos a reagruparnos como equipo y no como arquitecto, sino como equipo, nos sentamos, miramos cómo va el partido, si lo vamos ganando, si vamos perdiendo, si vamos empatados y cómo vamos a cambiar la estrategia para el segundo y para el tercer tiempo. Si esas tres cosas las aprenden a hacer y se meten en procesos iterativos, el resto se va a dar, porque es que nuevamente la sostenibilidad no es colocar cosas verdes como tenemos en la mente. Realmente es hacer proyectos eficientes en costo, en operación y hacer la solución que es la adecuada para su uso y para su lugar. Entonces, entiendan muy bien el lugar, entiendan muy bien su uso, den soluciones que estén a la medida, no sobredimensionadas en todos los aspectos arquitectónicos y técnicos, sistemas, y para eso la metodología BIM va a ser fundamental. Entonces, yo creo que es más eso, es que den, o sea, que se metan en unos procesos informados de diseño y no simplemente termine arquitectura, me cuentan cuando tengan eso listo para terminar de integrar, sino que se envuelvan partes, nuevamente, ese maestro conductor y que realmente pues lleve a buen puerto los proyectos. Ese es probablemente el consejo más importante que les daría a los que nos escuchan. Excelente, ¿no? Pues súper buenos puntos que comentas. Bueno, y ahora la metodología BIM y hablando con el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible, pues también abre las puertas, ¿no? A impactar positivamente en alguno de los puntos que la nueva agenda urbana tiene vinculados a todo el tema de avance en el tema ambiental, ¿no? Entonces sí creo que tienes muchísima razón en este tema y este aporte que dices de colaboración, de mente abierta, que es otro punto muy interesante que dices, y que todas las áreas, no solamente de arquitectura, de ingeniería, ¿no? Deben de tener esa mente abierta. Así Estamos es. hablando que ya estas metodologías son inclusivas y pueden abarcar o pueden, más bien necesitan colaborar con áreas administrativas de recursos humanos para el talento, todo este asunto. Entonces, pues yo te agradezco mucho, Esteban. Ha sido súper interesante toda Mm. esta plática y muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento. Ahora yo le dejo la palabra a Carlos para que nos diga si hay alguna duda o si alguien tuviera alguna duda y quisiera levantar la mano adelante. También está el chat para que vayan haciendo sus preguntas a Esteban y podamos, ahora sí que aprovechar que está aquí con nosotros y poder, plantear nuestras dudas. Adelante, Carlos.
Gracias, Dulce. Pues sí, invitar a la audiencia si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer a Esteban, pues es el momento, ¿no? Si gustan, pueden Ujú. escribirlo en el chat o si lo prefieren, pueden levantar la mano para darles la palabra. De entrada tenemos aquí una pregunta de Óscar Alejandro Díaz. Nos dice, desde su experiencia en la implementación de metodologías BIM orientadas a la sostenibilidad, ¿cómo evalúa la integración de estos enfoques en los planes y programas académicos de las universidades en América Latina? ¿Considera que la formación actual de los futuros profesionales responde adecuadamente a los retos de la metodología BIM y sostenibilidad que demanda la industria de la construcción? Carlos, pues la pregunta buenísima. No sé si tengo la respuesta porque pues no conozco todos los programas de arquitectura de América Latina y creo que mal haría en generalizar. Sin embargo, sí puedo decir que he trabajado tras bambalinas en ya 3 programas de arquitectura que se han acercado con esta misma pregunta. Y me han dicho, Esteban, por favor, revise nuestro pensum, revise todo lo que nosotros estamos montando como programa y dígame si lo que usted está recibiendo como egresado cumple con sus expectativas para poder cumplir el rol dentro de este aspecto, tanto en sostenibilidad como BIM, porque a la final, si se dan cuenta, van muy en paralelo. Y cada vez que se me han acercado les he dicho, no me llegan con esa metodología y he probado distintas universidades en distintos países y la realidad es que, nuevamente, no puedo generalizar. Seguramente hay universidades que lo deben estar haciendo muy bien, unas más avanzadas que otras, pero la realidad es que de manera general lo que sigo recibiendo, porque nosotros tenemos programas de pasantías abiertos en todo momento y es parte, digamos, de nuestro digamos, de nuestra ideología es el siempre incorporar a esos muchachos que están naciendo para formarlos, así sea una cosa básica y después salen a trabajar en otras partes. Sigo viendo muchas falencias en eso, sobre todo en el entender, me llegan con Revit. Pero pues nuevamente Revit no es BIM, ¿cierto? Y Revit no es sostenibilidad. Entonces me traen un modelado, pero no entienden todos los procesos, no entienden los pasos que hay que seguir, no entienden las interacciones, ni entienden el cómo llevar un proceso de diseño bajo esta metodología a buen puerto. Entonces ahí es donde yo creo que si me permiten generalizar y sin herir susceptibilidades, es donde están fallando. Están dando la herramienta, están dando el software, no están dando la metodología. Y ahí es donde digamos, estamos perdiendo un poquito el enfoque. Y hay una cosa adicional que quería dejar antes de saltar a otra pregunta y es que hemos hablado mucho del diseño, pero tú lo mencionaste, Dulce, está la parte de operación y por supuesto, digamos, el análisis de ciclo de vida del edificio. Y ahí nuevamente BIM cumple un papel muy importante en eso porque nos da insumos para poder hacer análisis de ciclo de vida de edificaciones en todos sus alcances, en la parte de construcción, en la parte de operación, en la parte de fin de vida y un poco pensar desde el ámbito de la recircularidad de materiales, circularidad de materiales y ver cómo genero menos impacto durante toda la vida útil. Y ahí nuevamente BIM juega un papel muy importante. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, sí, no me está llegando desafortunadamente. No sé si ha sido mala suerte mía. No, nuevamente no lo puedo generalizar, pero en mi experiencia ahí es donde están fallando y donde yo, si me permiten, les diría, ajustemos los tornillos porque me llega con software, pero no con metodología. Excelente, muchísimas gracias. Esteban nos dice aquí, Oscar, gracias por su respuesta. Gracias, Oscar, por acompañarnos. Tenemos aquí otro comentario, otra pregunta de Luis Medina. Nos dice, ¿cuáles han sido los factores determinantes para certificaciones LEED, WELL y EDGE para obtención de puntajes con el uso de metodologías BIM con las que te has enfrentado? Mm. Pues mira, en términos de certificación entre Leadwell y Edge, tenemos un poco más de 170 proyectos ya certificados, de todo tipo, absolutamente de todo lo que se les ocurra, vivienda, hotelería, oficinas, comercio, de todo. Y les diría, ¿dónde están los factores determinantes?
La respuesta es, cada proyecto es un mundo. Primero, cada proyecto tiene sus retos, cada proyecto tiene sus aspiraciones y cada proyecto tiene sus propias metas. Entonces, ¿dónde juega un papel fundamental? Y la metodología BIM lo hace muy bien, en alinear el equipo, en alinear expectativas de cliente, en alinear equipos, en alinear arquitectura y en llevar todos esos procesos de decisión, no solo como equipo, sino con cliente y rebotando en momentos específicos para dar realmente el resultado que el cliente quiere. Y cuando eso se ha dado, cuando hemos sentido que es, pues esta es la filarmónica y entonces el conductor maneja y cada uno toca su instrumento de la mejor forma, yo les digo, cualquiera de estas certificaciones se logra sin ningún esfuerzo, sin ninguno. Es simplemente que cada uno sepa qué hacer, cómo aportar, tomar decisiones conscientes, porque nuevamente BIM es mucho de data, es mucho recolecte, socialice, trabaje en equipo, tome decisiones, traiga al cliente, infórmelo, entre todos construyan, y ahí es donde está el punto. Y si al final todo eso se da, yo siempre les digo a mis clientes, no se enrede si quiere ser lead, certified silver, gold o platinum, no importa. A la final es lo que usted quiera, usted a dónde quiere llegar y si eso hace sentido para ustedes del ámbito económico, financiero, social y ambiental. Si esas cuatro cosas se cierran y si el cliente queda contento, yo les aseguro que estas certificaciones se dan independientemente de la que busquen. Algunas más flexibles, otras menos flexibles, pero a la final es alinear expectativas a través de esta metodología y ahí es donde BIM juega un papel fundamental. Todo lo que les conté del centro comercial Guacarí terminó certificado LEED Gold y al final dijeron, oiga, ¿y si hacemos Edge? Yo le pues está, ya está. Simplemente documentamos y entonces se certificó LEED Gold y se certificó Edge al tiempo. No me acuerdo en ese momento en qué punto quedó, pero a la final, fíjense que o sea, el deseo no surgió de quiero una placa, surgió de quiero un edificio que funcione, opere correctamente, se usó metodología BIM y al final se certificó en lo que quieran. Si hubieran querido Well, también logramos Well, pero a la final es un poco lo que les quiero decir que un proyecto bien hecho es un proyecto que es certificable y pues con unos presupuestos muy razonables. Excelente. Muchas gracias, Esteban. Eh, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo creo que tenemos espacio para una más. Si alguien quiere escribirla o quiere abrir su micrófono, puede hacerlo. Para buscar pan no hay. Pues en lo que se animan, yo quisiera, No, pero para que si conozca la Esteban basura. lo permite, que nos Claro. platicaras, Esteban, un poquito del término de pirámide de la sostenibilidad, que a mí se me hace súper Ah, interesante. sí lo mencionaste y la verdad no lo mencioné acá, pero es muy importante entender que la pirámide de la sostenibilidad es entender el cómo yo tomo decisiones en un proyecto justamente para dar resultados como los que les he hablado. Y la pirámide de la sostenibilidad es que yo tengo que arrancar por la base para terminar en la punta. Entonces, la pirámide tiene cuatro etapas que son muy importantes dentro de la toma de decisiones, nuevamente a través de estas metodologías que son fundamentales. La primera es el trabajar primero en la demanda, es decir, cuánta energía me va a demandar X sistema. Y muchas veces esa de trabajar la demanda involucra es trabajar con usuario final. Venga, o sea, apague la luz cuando salga. O sea, desde cosas tan básicas como esa, cierre la llave cuando se esté cepillando los dientes, pues no la deje corriendo. Entonces, hay un trabajo en la demanda en donde ese es el primer punto para trabajar en sostenibilidad. Ese es el primero. El segundo punto es el trabajar en eficiencia. Entonces, ok, cojamos los mismos ejemplos. Grifería, bueno, entonces cambio por una grifería que tenga un caudal un poquito más bajo. Entonces, con eso, así la dejé abierta, pues fluye menos. Pero pues ya trabajé la conciencia de la gente. O por ejemplo, en iluminación, pues bueno, entonces busco una luminaria con una mejor eficacia, mayores lúmenes por vatio, y entonces por ende me genera más luz a menos energía. Entonces, listo, mejoro la eficiencia. El tercero, le meto temas de tecnología específicos del
del sistema. Entonces, no, entonces para la parte de iluminación, bueno, entonces metamos sensores, sensores de ocupación. No siempre tiene que ser una automatización muy robusta, puede ser simplemente un trabajo por horario, para que no queden encendidas las luces a las 2 3 de la mañana, sino pues yo sé que ya no hay nadie después de las 11 de la noche, se apagan las luces y se encienden a las 5. Y pues igual tengo una capacidad de hacer, digamos, un override de esas cosas para encender esos elementos. Entonces, esa es la tercera, meter elementos que me ayuden a través de tecnología a seguir mejorando ese elemento. Y el último, la pirámide es, ahora sí piense en todos esos imaginarios de sostenibilidad, ahora sí piense en energía fotovoltaica, pero pues ya redujo toda la demanda. Ya ahora sí piense en captura y reutilización de agua lluvia, pero ya redujo toda la demanda. Entonces, nuevamente, es la pirámide y desafortunadamente muchas veces desde el imaginario, por eso dicen, no, es que hacer sostenibilidad me cuesta 10 12 15% más. Por supuesto, porque arrancaron por la punta. Entonces le dicen a uno, quiero ser carbono neutral. Ok. Entonces, colóqueme todo lo de fotovoltaica que pueda. Ok, yo lo puedo hacer, pero ¿cuánto le cuesta a usted ese sistema fotovoltaico? Pero por otro lado, si empiezo a trabajar en aire acondicionado, iluminación, hago eficiencia, trabajo en la demanda y demás, probablemente su inversión en la fotovoltaica se lo va a reducir a la mitad. Entonces es un gana-gana. Entonces ahí es cuando uno empieza a entender que realmente la sostenibilidad es una pirámide en donde tengo que ir a trabajar desde la base hasta la punta y no arrancar por esas tecnologías que nos han vendido desde el imaginario, que es la sustentabilidad. Por supuesto, muy innovadoras, muy bonitas, muy atractivas por demás, pero no evitemos caer en cosas como greenwashing, que es colocarlas simplemente para decir que lo tengo y pues generar unos sobrecostos increíbles. Por eso les decía datos importantísimos que los digo de manera transversal. Más del 1% algo mal hicieron. O no se redujo la demanda correctamente, o no se optimizaron los sistemas, sino que arranqué por la punta y pues por supuesto, hasta ahí llegó mi presupuesto. Entonces, eso es lo importante de una pirámide de la sustentabilidad. Sí, qué interesante, sí, este sí me quedaba ahí el punto por tocar, Claro, porque justamente, ¿no? La pirámide a veces se hace al revés y es donde ya total, hay sobrecostos tremendos, en donde ya no funcionó o se dice que no funcionó una metodología, pues no, se tiene que empezar justamente con la demanda, con la eficiencia analizando tecnología para llegar a soluciones sostenibles, ¿no? En este caso. claro, Entonces, claro. por eso me interesaba tocarlo. Qué bueno está. No, total. Y te agrego una más, simplemente ya como para ir cerrando los temas. Y cuando trabajen en sostenibilidad, siempre eviten sobrecomplejizar una solución. Entonces les doy ejemplos. Un ejemplo real de un edificio de oficinas que tuve. En ese momento, el diseñador bioclimático nos dijo una y otra vez que quería que en sus oficinas tuvieran unas ventanas que se abrían o se cerraban de manera automática según los sensores de temperatura que habían dentro del espacio. Y así permitía ventilación. Digamos que en principio a todo el mundo le sonó bien. Oiga, sí, qué bonito, es un edificio que respira, abre, cierra, pero al momento de implementarlo, cuando nos dimos cuenta, terminaron un poco más de 350 motores independientes, servos independientes, trabajando 350 aperturas de ventana independientes. Y el resultado hoy es que el 10-15% de esas ventanas hoy están dañadas porque esos motores todo el tiempo están dañados. Entonces, Mantenimiento y operación, ¿no? Tenerlo claro. siempre en la mira. Ujú. Claro, entonces eviten sobrecomplejizar situaciones que a veces desde el ámbito romántico uno dice, perfecto, pero en el ámbito de ejecución, presupuesto y mantenimiento, pues la fallamos completamente. Y nuevamente ahí la metodología BIM me permite identificar eso si lo hago completo. Si tengo un análisis holístico y completo del proyecto, puedo identificar esas cosas y decir, un momento, ahí vamos a cometer un error. Venga, muy bonita su solución, pero venga, o la simplificamos o rebarajamos o miramos cómo esto sí lo hacemos sostenible en el tiempo, porque si no, no lo podemos sostener, simplemente se nos va a caer
a pedazos. Exacto, sí, muy bien. Sí, pues es menos es más. Aquí sí se Tal aplica cual, totalmente, ¿no? tal cual. Pues excelente, Esteban. Si ya no hay otra pregunta, Carlos, creo que podemos cerrar esta entrevista tan interesante que tuvimos con Esteban. Creo que ya no hay, ¿verdad? ¿Alguna pregunta pendiente por el momento? No, ya no tenemos más preguntas. Yo creo que todo quedó muy claro. Bueno, Además, bueno, cumplimos ya una hora, que Esteban nos regaló de su tiempo, así que muchísimas gracias, Esteban, por regalarnos un poquito de tu ajetreada agenda. Pero bueno, ya dejamos aquí el correo del Vintage Group por si tienen alguna duda o de repente necesitan contactar a Esteban, pues se pueden acercar con Claro que nosotros sí. y pues muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Esteban. Gracias a todos. Gracias a todos por su asistencia. a ustedes. Entonces, a la final esto me lo gozo, porque si se dan cuenta, yo no preparé nada, solo voy hablando desde la experiencia, pero pues nada más importante que compartir para que Claro, todos aprendan. Nuevamente, gracias por excelente, la excelente. invitación y bueno, hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias, Que estén gracias a bien. todos. Muchísimas gracias Feliz a día para todos. todos. Buen día. Que estén bien. Hasta luego. Gracias.